Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La teoría cuántica de campos, TCC, es una disciplina de la física que combina los principios de la mecánica cuántica con los sistemas clásicos de campos continuos, como el campo electromagnético. Esta teoría postula que el comportamiento cuántico de un campo continuo es equivalente al de un sistema de partículas cuyo número puede variar, permitiendo la creación y destrucción de partículas. La TCC, también conocida como QFT por sus siglas en inglés, Quantum Field Theory, tiene aplicaciones tanto en la física de altas energías como en la física de la materia condensada. Física de altas energías, en este ámbito, la TCC se combina con los postulados de la relatividad especial para estudiar las partículas subatómicas y sus interacciones. Permite explicar fenómenos como la relación entre spin y estadística, la simetría CPT, y la existencia de antimateria. Es fundamental para entender los procesos que ocurren a energías extremadamente altas, como las que se encuentran en los aceleradores de partículas. Física de la materia condensada. La TCC se utiliza para describir las excitaciones colectivas en sistemas con muchas partículas. Ayuda a entender efectos físicos complejos como la superconductividad, la superfluidez y el efecto Hall cuántico. La teoría cuántica del campo electromagnético, conocida como electrodinámica cuántica, QED, es el primer y más probado ejemplo de TCC. La QED describe cómo interactúan los campos electromagnéticos con las partículas cargadas, y ha sido verificada experimentalmente con una precisión sin precedentes. Los fundamentos de la teoría de campos cuántica fueron desarrollados por varios físicos entre las décadas de 1920 y 1950. Paul Adrien Maurice Dirac, Bristol, 8 de agosto de 1902, Tallahassee, 20 de octubre de 1984, fue un físico teórico británico que hizo importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Es conocido por formular la ecuación de Dirac, la cual describe el comportamiento de los fermions y predice la existencia de la antimateria. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933, compartido con Erwin Schrödinger, por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica. La formulación de la ecuación de Dirac en 1928, una ecuación relativista de onda para el electrón, no solo unificaba la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, sino que también predecía la existencia del positrón, la antipartícula del electrón. La existencia del positrón fue confirmada experimentalmente en 1932 por Carl Anderson. Dirac también fue pionero en el desarrollo de la electrodinámica cuántica, QED, el campo que describe cómo la luz y la materia interactúan. En 1931, Dirac propuso la existencia de los monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que tienen un solo polo magnético, en contraste con los dipolos magnéticos que se encuentran comúnmente en la naturaleza. The Principles of Quantum Mechanics, 1930, es considerado uno de los textos fundamentales en la enseñanza de la mecánica cuántica. Vladimir Alexandrovich Faak, 22 de diciembre de 1898, 27 de diciembre de 1974, fue un destacado físico teórico soviético que realizó importantes contribuciones a la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos y la teoría de la relatividad general. Es conocido por el método de Ardrey-Fock en química cuántica y por sus trabajos en la segunda cuantización y las representaciones unitarias del grupo de Lorentz. Faak nació en San Petersburgo, Rusia. Estudió física en la Universidad de Petrogrado, hoy Universidad Estatal de San Petersburgo, donde fue alumno de destacados científicos como Ibram Yaffe. Faak comenzó su carrera académica en un periodo tumultuoso, marcado por la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil Rusa. En la década de 1920, Faak hizo importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica. Junto con Max Born y Pascual Jordan, desarrolló la técnica de segunda cuantización, una herramienta fundamental en la teoría cuántica de campos que permite describir sistemas de partículas idénticas. Este formalismo es esencial para el tratamiento cuántico de muchos sistemas de partículas, como los bosons y los fermions. En química cuántica, Faak es conocido por el método de Ardrey-Fock, una aproximación utilizada para determinar la estructura electrónica de átomos y moléculas. Este método mejora el método de Hartree al considerar el principio de exclusión de Pauli, proporcionando una mejor descripción de los sistemas electrónicos.
El método de Artre-Fock sigue siendo una herramienta estándar en química computacional. Faak también hizo importantes contribuciones a la teoría de la relatividad general. Desarrolló métodos para resolver las ecuaciones de Einstein y estudió las propiedades de los campos gravitacionales en el espacio-tiempo curvado. Su trabajo en este campo ha tenido una influencia duradera en la física teórica. Otro campo en el que Faak realizó importantes avances fue en la teoría de representaciones unitarias del grupo de Lorentz. Este trabajo es fundamental para la comprensión de las simetrías en la teoría de la relatividad y tiene aplicaciones en la física de partículas y la teoría cuántica de campos. The Theory of Space, Time and Gravitation, 1955 es un tratado sobre la teoría de la relatividad general y sus aplicaciones. Shinichiro Tomonaga, 31 de marzo de 1906, 8 de julio de 1979, fue un físico teórico japonés conocido por sus contribuciones fundamentales a la electrodinámica cuántica, QED. En 1965, compartió el Premio Nobel de Física con Richard Feynman y Julian Zwingli por su trabajo independiente en el desarrollo de la QED, que explica cómo interactúan la luz y la materia a nivel cuántico. Nacido en Tokio, Japón, Tomonaga mostró interés por la ciencia desde joven. Estudió física en la Universidad de Kioto, donde fue influenciado por su mentor, Youshi Nishina. Después de graduarse, se trasladó a Alemania para trabajar con Werner Heisenberg en la Universidad de Leipzig, donde profundizó en la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Tomonaga es más conocido por su trabajo en la electrodinámica cuántica, una teoría que describe cómo los fotones, partículas de luz, y los electrones interactúan. Independientemente de Zwingli y Feynman, Tomonaga desarrolló un método para renormalizar la QED, resolviendo así problemas con infinitos que surgían en los cálculos de las interacciones electromagnéticas. Su método, conocido como la formulación de interacción de Heisenberg, permitió hacer predicciones precisas sobre las propiedades de las partículas subatómicas. Investigó las propiedades de los neutrinos, partículas subatómicas que juegan un papel crucial en las interacciones nucleares y la desintegración beta. Realizó estudios sobre los estados de la materia, incluyendo trabajos sobre la superfluidez y la superconductividad. Quantum Mechanics, 1942 es un libro de texto que se convirtió en un recurso importante para los estudiantes de física en Japón. Julian Zwingli, 12 de febrero de 1918, 16 de julio de 1994, fue un físico teórico estadounidense, conocido por sus contribuciones fundamentales en el campo de la electrodinámica cuántica, QED, y la teoría cuántica de campos. En 1965, compartió el Premio Nobel de Física con Richard Feynman y Shinichiro Tomonaga por su trabajo independiente en el desarrollo de la QED. Nacido en Nueva York, Zwingli mostró un talento excepcional para las matemáticas y la física desde una edad temprana. Se graduó de la Universidad de Columbia a los 18 años y obtuvo su doctorado en física por la Universidad de Harvard a los 21. Durante sus estudios de posgrado, trabajó bajo la supervisión de Isidore Isaac Rabi, quien lo introdujo en los principios de la teoría cuántica. Zwingli es más conocido por su trabajo en la electrodinámica cuántica, donde desarrolló métodos matemáticos innovadores para calcular las interacciones entre partículas cargadas y fotones. Su enfoque, conocido como teoría de operadores, fue fundamental para resolver problemas de renormalización en la QED y para hacer predicciones precisas sobre fenómenos electromagnéticos a nivel cuántico. Desarrolló métodos matemáticos avanzados para estudiar las interacciones entre partículas elementales, sentando las bases para la teoría cuántica de campos moderna. Investigó las propiedades de la QED en espacios curvos, como los producidos por campos gravitatorios intensos, contribuyendo así a nuestra comprensión de la física en entornos extremos. Quantum Theory of Angular Momentum, 1941 es un trabajo seminal que sentó las bases para el tratamiento cuántico del momento angular en mecánica cuántica. Richard Feynman, 11 de mayo de 1918, 15 de febrero de 1988, fue un físico teórico estadounidense conocido por su profundo impacto en varios campos de la física, incluyendo la electrodinámica cuántica, QED, la teoría cuántica de campos y la física de la superfluidez. También fue un comunicador excepcional y ganador del Premio Nobel de Física en 1965. Nacido en Nueva York,
Feynman mostró un talento excepcional para las matemáticas y la física desde una edad temprana. Se graduó de la Universidad de Princeton y obtuvo su doctorado en física por la Universidad de Princeton en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Proyecto Manhattan en Los Álamos, donde contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Feynman es más conocido por su trabajo en la electrodinámica cuántica, donde desarrolló un enfoque pictórico único para representar las interacciones entre partículas elementales y fotones. Su técnica de los diagramas de Feynman simplificó en gran medida los cálculos en la QED y proporcionó una comprensión intuitiva de los procesos cuánticos. Desarrolló métodos matemáticos innovadores para describir las interacciones entre partículas elementales, sentando las bases para la teoría cuántica de campos moderna. Investigó las propiedades de los superfluidos, un estado de la materia que exhibe comportamiento cuántico a gran escala. Quantum Electrodynamics, 1949 es un artículo seminal en el que Feynman presenta su enfoque de los diagramas de Feynman para describir las interacciones electromagnéticas a nivel cuántico. Freeman Dyson, 15 de diciembre de 1923, 28 de febrero de 2020, fue un físico teórico británico-estadounidense conocido por sus contribuciones en una amplia gama de campos científicos, incluyendo la física cuántica, la astrofísica, las matemáticas y la biología teórica. Dyson fue reconocido por su originalidad y visión interdisciplinaria, así como por su habilidad para aplicar conceptos abstractos a problemas concretos en la ciencia y la tecnología. Nacido en Inglaterra, Dyson mostró un talento excepcional para las matemáticas desde una edad temprana. Se graduó de la Universidad de Cambridge en 1945 y luego completó su doctorado en física en el mismo lugar en 1949. Durante su tiempo en Cambridge, trabajó bajo la supervisión de destacados físicos como Paul Dirac y Richard Feynman. Dyson también realizó investigaciones pioneras en astrofísica y física de partículas. Propuso la esfera de Dyson, una estructura hipotética que una civilización avanzada podría construir alrededor de una estrella para capturar su energía. Además, su trabajo en física de partículas incluyó contribuciones a la teoría de campos unificados y a la búsqueda de partículas exóticas. Dyson también realizó importantes contribuciones en matemáticas y biología teórica. Desarrolló modelos matemáticos para explicar diversos fenómenos biológicos, como la evolución de especies y la dinámica de poblaciones. Estos científicos contribuyeron a la formulación y desarrollo de la teoría, estableciendo las bases para nuestro entendimiento moderno de las interacciones fundamentales en la naturaleza. El desarrollo de la teoría cuántica de campos, TCC, ocurrió simultáneamente con el de la mecánica cuántica ordinaria, en un intento de explicar los fenómenos atómicos considerando también las leyes de la teoría de la relatividad. Entre 1926 y 1928, Erwin Schrödinger y Paul Dirac realizaron los primeros intentos de encontrar una ecuación de onda relativista que describiera el movimiento de una partícula cuántica. Las ecuaciones resultantes mostraban ciertas inconsistencias, planteando la necesidad de un enfoque más adecuado. En 1926, Werner Heisenberg, Pascual Jordan y Max Born profundizaron en el estudio del problema del cuerpo negro, el comportamiento de la radiación electromagnética dentro de una cavidad en ausencia de partículas cargadas. Este estudio representó el primer ejemplo de una teoría cuántica de campos, ya que aplicaron las reglas de cuantización al campo electromagnético. Sus resultados mostraron que la radiación se comportaba como un conjunto de partículas llamadas fotones, en consonancia con la hipótesis de los cuantos de luz formulada por Einstein en 1905. Tras estos avances iniciales, las ecuaciones de onda relativista fueron reevaluadas desde una nueva perspectiva. En lugar de ser interpretadas como funciones de onda, se utilizaron las reglas de cuantización de un campo clásico para manipularlas. Este enfoque permitió obtener ecuaciones para partículas cuánticas que respetaban las leyes de la relatividad y eran consistentes. Esta reinterpretación, conocida como segunda cuantización, fue desarrollada por varios científicos destacados. Werner Heisenberg, 5 de diciembre de 1901, 1 de febrero de 1976, fue un físico teórico alemán y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la mecánica cuántica. Es mejor conocido por la formulación del principio de incertidumbre, que lleva su nombre.
Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica matricial. Heisenberg nació en Würzburg, Alemania, en una familia académica. Su padre era profesor de filología griega en la Universidad de Múnich. Heisenberg mostró interés por las ciencias desde temprana edad y estudió física en la Universidad de Múnich y la Universidad de Gotinga, donde tuvo la oportunidad de trabajar con destacados físicos como Arnold Sommerfeld y Max Born. El principio de incertidumbre es probablemente el logro más famoso de Heisenberg. Formulado en 1927, este principio establece que es imposible determinar simultáneamente y con precisión arbitraria la posición y el momento, cantidad de movimiento, de una partícula. En 1925, Heisenberg, junto con Max Born y Pascual Jordan, desarrolló la mecánica cuántica matricial. Esta formulación fue una de las primeras y más completas teorías de la mecánica cuántica, utilizando matrices para describir las propiedades de los sistemas cuánticos. Aunque la mecánica cuántica matricial fue inicialmente menos intuitiva que la formulación de Schrödinger basada en ondas, ambas fueron posteriormente reconocidas como matemáticamente equivalentes y fundamentales para la teoría cuántica. Heisenberg también hizo contribuciones significativas a la física nuclear y de partículas. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los científicos principales en el programa nuclear alemán. Después de la guerra, continuó trabajando en la teoría cuántica de campos y en la física de partículas, contribuyendo al desarrollo del modelo de quarks. Después de la guerra, Heisenberg fue detenido por las fuerzas aliadas, pero posteriormente fue liberado y se convirtió en una figura clave en la reconstrucción de la ciencia alemana. The Physical Principles of the Quantum Theory, 1930 es un libro que presenta de manera clara y accesible los fundamentos de la mecánica cuántica. Wolfgang Pauli, 25 de abril de 1900, 15 de diciembre de 1958, fue un físico teórico austríaco, conocido por su trabajo fundamental en la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Es particularmente célebre por el principio de exclusión de Pauli, por el cual fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1945. Nacido en Viena, Austria, en una familia de académicos, Pauli mostró un talento excepcional desde una edad temprana. Su padre, Wolfgang Joseph Pauli, era profesor de química en la Universidad de Viena, y su madre, Berta Camilla Schutz, era escritora. Pauli estudió en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Múnich bajo la tutela de Arnold Sommerfeld, obteniendo su doctorado en 1921. Formulado en 1925, el principio de exclusión de Pauli establece que no dos electrones en un átomo pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Esto significa que cada electrón en un átomo tiene un conjunto único de números cuánticos, lo que explica la estructura de la tabla periódica y la estabilidad de la materia. Este principio es fundamental para la teoría de los átomos y moléculas. Pauli también desarrolló la teoría de la matriz de spin, que describe el spin de las partículas cuánticas. Introdujo las matrices de Pauli, que son matrices 2x2 utilizadas para representar los operadores de spin de partículas como los electrones. Estas matrices son cruciales en la formulación de la mecánica cuántica de partículas con spin medio. En 1930, Pauli postuló la existencia del neutrino para explicar la conservación de la energía en la desintegración beta, un tipo de desintegración radiactiva. El neutrino es una partícula neutra, de masa extremadamente pequeña, que interactúa débilmente con la materia. Esta hipótesis fue crucial para el desarrollo de la física de partículas y la teoría de interacciones débiles. Relativitätstheorie, 1921 es un artículo extenso sobre la teoría de la relatividad, considerado uno de los primeros trabajos importantes en este campo. Robert Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense conocido por su liderazgo en el Proyecto Manhattan, el programa de investigación y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. Oppenheimer realizó importantes contribuciones a la física teórica, especialmente en mecánica cuántica y física de partículas. Antes de su trabajo en el Proyecto Manhattan, Oppenheimer fue profesor en la Universidad de California, Berkeley y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su papel en el desarrollo de la bomba atómica lo convirtió en una figura controvertida. Después de la guerra,
Oppenheimer estuvo involucrado en debates sobre el control de armas nucleares y la política científica. Aunque continuó trabajando como asesor científico, su seguridad fue cuestionada durante la era McCarthy en Estados Unidos debido a sus conexiones pasadas con el Partido Comunista y su oposición a ciertas políticas gubernamentales. A pesar de haber sido absuelto de las acusaciones de ser un riesgo para la seguridad nacional, su carrera científica fue afectada y se retiró de la vida pública poco después. Viktor Weizsäcker fue un físico teórico austriaco-estadounidense nacido el 19 de septiembre de 1908 y fallecido el 22 de abril de 2002. Contribuyó significativamente al desarrollo de la física de partículas y la física nuclear durante el siglo XX. Weizsäcker estudió física en la Universidad de Gotinga, donde obtuvo su doctorado bajo la supervisión de Max Born. Durante la década de 1930, trabajó con Niels Bohr en Copenhague y luego emigró a Estados Unidos para escapar del régimen nazi en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Weizsäcker fue miembro del Proyecto Manhattan, el esfuerzo para desarrollar la bomba atómica. Después de la guerra, continuó su carrera académica y científica en Estados Unidos, donde hizo importantes contribuciones a la física de partículas y la teoría cuántica de campos. Además de su trabajo científico, Weizsäcker también fue un defensor de la paz y un crítico de las armas nucleares. Participó activamente en el debate sobre el control de armas nucleares y fue un firme partidario del desarme nuclear. Recibió numerosos premios y honores por su destacada contribución a la física teórica, incluida la Medalla Max Planck, el Premio Wolf en Física y la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos. La TCC se combina con los postulados de la relatividad especial para estudiar partículas subatómicas y sus interacciones. Permite explicar fenómenos como la relación entre spin y estadística, la simetría CPT y la existencia de antimateria. En este campo, la TCC se utiliza para describir las excitaciones colectivas de sistemas de muchas partículas, ayudando a entender fenómenos como la superconductividad, la superfluidez y el efecto Hall cuántico. La electrodinámica cuántica, una rama de la TCC, fue la primera teoría cuántica de campos desarrollada y es una de las teorías físicas probadas experimentalmente con mayor precisión. Describe cómo interactúan los campos electromagnéticos con las partículas cargadas. La teoría cuántica de campos enfrentaba problemas teóricos muy serios. El cálculo de muchas cantidades físicas aparentemente ordinarias resultaba en valores infinitos, un resultado sin sentido. Un ejemplo de esto eran las pequeñas diferencias entre algunos niveles de energía en el átomo de hidrógeno, conocidas como estructura fina. Este problema de las divergencias fue resuelto durante las décadas de 1930 y 1940 por Julian Schwinger, Freeman Dyson, Richard Feynman y Shinichiro Tomonaga, entre otros, mediante una técnica conocida como renormalización. Esta etapa culminó con el desarrollo de la moderna electrodinámica cuántica, QED, por sus siglas en inglés de Quantum Electrodynamics. La técnica de los diagramas de Feynman, un procedimiento gráfico de cálculo desarrollado por Richard Feynman, se convirtió en una de las herramientas básicas de la teoría cuántica de campos. En la década de 1950, la QED fue generalizada a una clase más amplia de teorías conocidas como teorías gauge, comenzando con el trabajo de Chen-Ning Zhang y Robert Mix. A finales de la década de 1960, Sheldon Glashow, Abdus-Salam y Steven Weinberg unificaron las interacciones electromagnética y débil en la teoría electrodébil, una teoría gauge, mediante el concepto de ruptura espontánea de simetría, introducido originalmente para explicar la superconductividad. No fue hasta la década de 1970 que quedó establecido el modelo estándar de la física de partículas. El modelo de unificación electrodébil no recibió especial atención hasta que, en 1971, Gerhard Dust, T. Hooft y Martinus Veltman demostraron que las teorías con simetrías rotas espontáneamente podían ser renormalizadas. Por otro lado, la intensidad de las interacciones fuertes entre hadrons fue un desafío para los teóricos de campos hasta el desarrollo del concepto de la libertad asintótica por Frank Wilczek, David Gross y Hugh David Palitzar en 1973. Durante la década de 1970, la teoría cuántica de campos rompió los grilletes de los diagramas de Feynman al descubrirse que las soluciones no perturbativas de las ecuaciones de los campos clásicos juegan un papel crucial a nivel cuántico.
La actitud hacia la técnica de la renormalización y hacia la teoría cuántica de campos en general fue cambiando progresivamente, gracias a los avances de, entre otros, Kenneth Wilson en física de la materia condensada. La aparición de los infinitos pasó de ser considerada una patología a simplemente un recordatorio de una limitación práctica. No conocemos qué ocurre a distancias mucho más pequeñas que aquellas que podemos observar directamente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.